Imagina estar caminando por un pantano y sentir de repente como el suelo tiembla bajo tus pies. No es un terremoto, es algo mucho peor. Una sombra gigantesca se desliza entre el agua fangosa, y antes de que puedas reaccionar, unas escamas gruesas como acero emergen a tu lado. Estás frente a la Titanoboa, la serpiente más grande que jamás haya existido en la Tierra. Ahora imagina que este monstruo prehistórico nunca se extinguió. Podríamos seguir dominando el planeta o estaríamos viviendo con miedo constante de convertirnos en su próxima presa. La Titanoboa cerrejonensis, descubierta en una mina de carbón en Colombia, reinó hace 60 millones de años en lo que alguna vez fue un clima húmedo y sofocante. Sus dimensiones desafían toda lógica: una longitud de hasta 15 metros, un peso superior a 1100 kilos y un grosor comparable al de un neumático de camión. Para ponerlo en perspectiva, su tamaño era casi el doble que el de la anaconda más grande jamás registrada. Pero lo que la hacía realmente aterradora no era solo su tamaño, sino su capacidad para matar con una fuerza descomunal. A diferencia de las serpientes venenosas modernas, la Titanoboa no dependía de toxinas para acabar con sus presas. En su lugar, las aplastaba con una presión tan brutal que sus huesos se fracturaban instantáneamente y sus órganos colapsaban antes de que pudieran siquiera reaccionar. A pesar de su tamaño monstruoso, la Titanoboa era un depredador extremadamente sigiloso. Se deslizaba casi sin hacer ruido a través de los pantanos y ríos, camuflándose a la perfección entre la vegetación densa. Sus movimientos eran lentos y calculados, pero cuando atacaba, lo hacía con una velocidad letal. Su mandíbula, capaz de abrirse en un ángulo imposible, le permitía devorar presas del tamaño de un cocodrilo sin ninguna dificultad. De hecho, los fósiles indican que su dieta principal consistía en enormes peces pulmonados y tortugas gigantes, aunque no sería descabellado pensar que, de haber sobrevivido hasta hoy, habría desarrollado nuevas técnicas de caza para enfrentarse a presas más desafiantes, incluyendo a los humanos. Pero lo más impresionante de la Titanoboa no era solo su fuerza bruta, sino su resistencia. A diferencia de otros depredadores que deben cazar constantemente para sobrevivir, esta bestia podía pasar semanas sin alimentarse después de un solo banquete. Su metabolismo lento y su capacidad para almacenar energía la convertían en un cazador oportunista, acechando desde las sombras y esperando el momento exacto para atacar. Ahora, imagina un mundo donde esta criatura nunca desapareció. Ríos, lagos y pantanos serían sus dominios, y cualquier criatura lo suficientemente desafortunada como para cruzarse en su camino se convertiría en su cena. Si la Titanoboa nunca se hubiera extinguido, nuestros miedos serían muy diferentes. No temeríamos a los tiburones cuando nadamos en el mar, ni a los lobos en la oscuridad del bosque. El verdadero terror acecharía en los ríos y pantanos, donde una sombra de 15 metros se deslizaría bajo la superficie, esperando el momento exacto para atacar. ¿Podría esta serpiente haber evolucionado hasta convertirse en una máquina de caza aún más mortal? Sabemos que la Titanoboa reinó en un mundo sin depredadores capaces de hacerle frente. Sin embargo, si hubiera logrado sobrevivir hasta la actualidad, habría tenido que enfrentarse a nuevos desafíos, obligándola a adaptarse. Podría haber desarrollado mejores sentidos para detectar a sus presas incluso a grandes distancias, utilizando vibraciones en el agua como los tiburones o incluso un olfato más sensible para detectar el calor corporal de sus víctimas, al igual que las serpientes modernas. Un depredador de su tamaño no solo habría dominado los ríos de Sudamérica, sino que también podría haber expandido su territorio a otros continentes, transformándose en una amenaza global. El verdadero horror vendría con su evolución. Con millones de años para perfeccionar sus habilidades de caza, la Titanoboa podría haber desarrollado métodos aún más letales. Quizás su capacidad de constricción se habría vuelto más eficiente, permitiéndole atrapar y asfixiar a sus presas en cuestión de segundos. O tal vez habría modificado su técnica de caza, acechando bajo el agua durante horas antes de lanzar un ataque explosivo, similar al de un cocodrilo. Incluso podríamos especular con la posibilidad de que algunas subespecies desarrollaran un veneno paralizante para inmovilizar a sus víctimas antes de devorarlas enteras. Pero no todo se trataría de caza y supervivencia. La existencia de un depredador de estas dimensiones habría alterado por completo la historia humana. Las civilizaciones antiguas que se asentaron cerca de ríos y lagos habrían tenido que lidiar con esta amenaza constante. Imagina a los mayas construyendo templos no solo para venerar a sus dioses, sino para protegerse de la bestia que acechaba en las profundidades. O a los exploradores europeos, cruzando los ríos de América del Sur y desapareciendo sin dejar rastro, víctimas de un monstruo del que apenas quedarían testigos para contar la historia. Y si la Titanoboa hubiera llegado hasta la era moderna, los documentales sobre vida salvaje la considerarían el máximo depredador del planeta. Se realizarían expediciones peligrosas para intentar grabarla en su hábitat natural,
y los cazadores más temerarios arriesgarían sus vidas en busca del trofeo definitivo. Pero, ¿realmente querríamos encontrarla? Una criatura con semejante fuerza y resistencia sería prácticamente invulnerable a los métodos convencionales de captura o control. ¿Qué pasaría si una de estas serpientes lograra infiltrarse en los ríos cercanos a las grandes ciudades? Una sola titanoboa sería suficiente para sembrar el caos en cualquier parte del mundo. Hasta ahora, la idea de que esta criatura siga con vida parece imposible, o eso creemos. Porque en algunos rincones remotos del Amazonas, hay quienes aseguran haber visto serpientes gigantes, mucho más grandes de lo que la ciencia reconoce. ¿Podría ser que la titanoboa nunca se extinguió por completo? Los relatos sobre serpientes gigantes en el Amazonas han desconcertado a exploradores, científicos y lugareños durante décadas. Algunos afirman haber visto criaturas descomunales deslizándose bajo la superficie de los ríos, con cuerpos tan gruesos como troncos de árboles y movimientos tan silenciosos que parecen espectros entre las aguas turbias. ¿Podrían estos avistamientos ser evidencia de que la titanoboa nunca se extinguió del todo? ¿O quizás estamos ante un descendiente aún más aterrador que ha logrado permanecer oculto de la humanidad? A lo largo de la historia, los mitos sobre serpientes colosales han surgido en diferentes culturas. Desde el Yakumama en Sudamérica, descrito como un monstruo de más de 30 metros que acecha en los ríos, hasta leyendas en Asia sobre dragones sin alas que acechaban bajo el agua. Aunque la ciencia descarta la existencia de reptiles de semejante tamaño en la actualidad, lo cierto es que vastas regiones del Amazonas permanecen inexploradas. Selvas impenetrables, pantanos oscuros y ríos interminables crean el escondite perfecto para una criatura que, con su tamaño y habilidades de sigilo, podría haber evitado ser detectada por siglos. Si la titanoboa siguiera existiendo en la actualidad, su impacto en los ecosistemas sería devastador. Sus necesidades alimenticias la obligarían a devorar presas enormes con regularidad, alterando por completo las cadenas alimenticias de los ríos y selvas donde habita. Sus posibles encuentros con humanos serían raros, pero cada vez que ocurrieran, las consecuencias serían catastróficas. Imagina un grupo de pescadores navegando tranquilamente cuando, de la nada, el agua comienza a moverse de forma extraña. Una silueta masiva se desliza bajo su bote, y en un abrir y cerrar de ojos, una de las personas desaparece, arrastrada hacia las profundidades por una fuerza imposible de vencer. El descubrimiento de una titanoboa viva cambiaría para siempre nuestra percepción del mundo natural. La ciencia tendría que reescribir los libros sobre evolución y supervivencia de especies prehistóricas. Los gobiernos se verían obligados a establecer zonas restringidas para evitar que personas imprudentes intentaran cazar o capturar a este monstruo. Pero lo más aterrador sería la pregunta inevitable: si una criatura de semejante tamaño pudo sobrevivir en las sombras durante millones de años, ¿qué otras bestias olvidadas podrían seguir acechando los rincones más remotos del planeta? Tal vez, en este mismo momento, mientras vemos este vídeo con la seguridad de la civilización moderna, algo gigantesco se mueve en las profundidades de un río desconocido. Quizás la titanoboa nunca desapareció del todo. Quizás solo ha aprendido a esperar, y tarde o temprano, nos daremos cuenta de que nunca dejamos de ser parte de su menú.